¿Cómo estamos? Y prosperados. Con muchos propósitos para este año 2022. ¿Qué tal? ¿Sí los escribió? ¿Los mentalizó? Pues es importante tener buenos propósitos y realmente, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, pues darles seguimiento, evaluarlos. Y como iglesia, pues yo creo que vamos a seguir creciendo, yo así lo veo. Vamos a seguir no solamente en número, sino consolidando nuestra fe. ¿Sí? El Evangelio necesita enraizar profundamente en el corazón de cada uno de los que se congregan aquí. No queremos ser cristianos que conozcamos la palabra superficialmente, sino que conozcamos la palabra en su profundidad, porque eso, ¿sabes qué va a hacer? Va a hacer que tú tengas una fe fuerte, que soporte todo viento de doctrina, muy importante, que soporte dificultades. Y mira que cuando terminemos este año podamos darle gracias a Dios porque permanecimos en Él. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues me tocó compartir último tema de esta serie de conferencias, de reflexiones que hemos estado dando aquí en Compañerismo Cristiano, Casa de Oración. Se recuerdan que todos los domingos hemos tocado el tema general que se llama el respeto, ¿sí? El valor del respeto. Entonces nos hemos basado en los 10 mandamientos, Génesis, Éxodo 20. Y hoy toca el último mandamiento. Pero antes yo quisiera, para que todos estemos en el contexto adecuado de esta reflexión, que entendamos de qué estamos hablando, qué porción de la palabra es esta que vamos a ver, que se encuentra ahí en Éxodo 20, que nos habla de los 10 mandamientos. Muchos de ustedes ya han oído de los 10 mandamientos, algunos hasta los podemos recitar prácticamente. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? Y que son una base, ¿verdad?, moral, ética, una base para cual el cristiano es la voluntad de Dios, se revela ahí, un Dios de orden y de justicia, un Dios que desea, ¿verdad?, manifestarse como Dios, como soberano, pero también Él manifiesta su amor para con el prójimo y da las bases de una moralidad de excelencia. ¿Han oído la palabra pacto? Un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un tratado. Estos 10 mandamientos era lo que se llamaba como un pacto, el pacto de la ley. Era un tratado entre Dios y los israelitas. Y este pacto comienza con los 10 mandamientos. Otro término para pacto es la palabra testamento. ¿Ya te suena un poco más? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice la palabra de Dios allá en Éxodo 19:5, que es el antetexto de las palabras que vamos a leer ahí en Éxodo 20. Dice Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Dice, si dieres oído a mi voz. Hoy en día es la misma instrucción y la demanda que el Dios nuestro nos pide a los que nos acercamos a Él en fe. Si oyereis su voz y guardareis mi pacto. Guarden mis instrucciones. Vamos a hacer una pequeña semblanza allá en el monte Sinaí, donde fue dado originalmente este primer pacto.
Ustedes recuerdan que fue una escena tremenda, una escena en la cual Dios convocó al pueblo israelita y que Moisés subió a aquel monte humeante y que vibraba, se estremecía, e iban a recibir algo único y valioso, ¿verdad? Que no tenía comparación, no tenía algo que se le pareciera en toda la humanidad. Iban a recibir la palabra de Dios, del Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, Moisés recibió ese pacto, esas ordenanzas, esos mandamientos. ¿Se acuerdan en forma de qué? En unas tablas de piedra. Y ese se constituyó ahora en ese pacto que Dios estaba estableciendo entre ellos, entre él y su pueblo. Este pacto vamos a hacer, para que lo comprendamos un poquito más, vamos a hacer una comparación. En todas las naciones, generalmente todas las naciones hoy en día se rigen su vida política, la vida social, la vida económica. ¿Saben qué? Se rige por una constitución. De hecho, no sé si tú sabes, muchos así en la primaria, desde la primaria se nos enseña que México como país tenemos una constitución que es la que da la dirección de todo lo que se ha de hacer, de lo que sí es válido, de lo que no es válido, de tal manera que los encargados de promulgar alguna nueva ley, después de debates y de análisis, checan, cotejan si la ley que proponen está de acuerdo a la Constitución, y si está de acuerdo a la Constitución, si cabe dentro del marco, se le considera a esa ley constitucional y pasa a ser como parte de, pues ahora sí que de toda la estructura legal del país para beneficio de los gobernados. Para el pueblo de Israel, este pacto vino a ser como su constitución, ¿sí? Fue la primera históricamente, el primer documento en el cual se vertía toda esta ética. De hecho, hoy en día todavía se le conoce como la ética judeocristiana, que tiene una validez y que se adapta a toda la humanidad en todos los tiempos. Lo hemos leído claramente: no matarás, no robarás, no codiciarás. Sientan las bases para que la gente viva en paz y en orden, como es el deseo del Señor. Por eso obedecer la palabra de Dios nos conviene. Obedecer la palabra de Dios nos protege. Quiero que lo aprecien también los más jóvenes. El conocer los 10 mandamientos no solamente se circunscribe a pura letra muerta, letra aburrida, no. Son mandamientos que emanan del corazón de Dios para nuestra protección, para que vivamos en paz y en orden, como Dios lo demanda. Está haciendo la misma la comparación. En aquel tiempo, bueno, primero me refiero al tiempo de hoy, la Constitución, la original, se encuentra en el Archivo General de la Nación, en un edificio adusto, pues de gran sobriedad, resguardado en una cámara, donde se le han extraído hasta los gases para que ese libro antiguo, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se preserve. Y también en los tiempos de Dios, ese pacto en esas tablas tan importante que fue para el pueblo de Dios y para la humanidad en lo subsecuente,
fue también guardado con gran celo. ¿Y se recuerdan dónde se guardaba? En el arca del pacto, ¿verdad? Y era algo sagradísimo para el pueblo de Dios y lo guardaban. Y transcribían ya después, pero minuciosamente todas y cada una de las instrucciones del Señor. Bueno, ese es el contexto en el cual aparece este último mandamiento, que se encuentra ya en Éxodo 20, 17. Y dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Este es el mandamiento, el último mandamiento que da el Señor. ¿Te das cuenta cómo en su sentido, en todo el sentido que tiene, es un mandamiento que promueve el respeto a lo ajeno, el respeto a lo que no es de nosotros, a lo que no es tuyo? No codiciarás la casa de tu prójimo. Fíjense que hay una historia bíblica que ejemplifica que cuando el corazón del hombre, aun cuando conozca de Dios y se empieza a entenebrecer, porque los mandamientos, hermanos, son para la gente de Dios. Los mandamientos son ajenos para el inconverso. Él no viven en el temor de Dios, no entienden ni son partícipes de la bendición de Dios. Pero el mandamiento es para el pueblo de Dios, ciertamente. Y el que nos consideramos, creemos en el Espíritu, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él, que somos sus hijos de Dios. Debemos de considerar con suma seriedad todos y cada uno de estas palabras. Y dirá alguno, bueno, tal vez esto fue en el Antiguo Testamento, ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Es una ordenanza que fue dicha hace muchos años, pero tiene una validez actual, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, dice Mateo 5:17. Yo no he venido a abrogarla, a invalidar la ley, sino a cumplirla. A cumplir la ley. De tal manera que esa ley, ¿verdad? Sintetizada en estos 10 mandamientos, viene a ser hoy una columna de moralidad, de bienestar, de orden dentro del pueblo de Dios. Y cuando, como comentábamos, se transgrede, se tiene en poco el mandamiento, viene la desgracia, viene el sufrimiento para la humanidad y para el pecador, por supuesto. Hay una historia muy interesante, búsquela por favor en 1 Reyes 21, el cual habla de un rey, allá en el Antiguo Testamento, el rey Acab. Este rey Acab, rey sobre Israel, lo voy a sintetizar. Un rey malvado, dice la palabra de Dios, que en aquel tiempo Acab hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, e hizo maldad tras maldad tras maldad, olvidándose del pacto, de las ordenanzas, de los estatutos de Dios. Y se casó hasta con una princesa extranjera perversa llamada Jezabel. Y dice la palabra de Dios que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. De tal manera que acá, viviendo como rey, teniendo amplias posesiones, teniendo abundancia, había una viña, una parcela muy bien cuidada, bonita,
de un varón llamado Nabot, y Acab tuvo en su deseo poseer esa viña. Y le dijo a Acab, mandó a traer a ese súbdito, véndeme la viña. No, me libre Jehová de hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué dijo así? Porque era una ordenanza al pueblo de Israel que la heredad que se le daba a una familia tenía que ir de generación en generación. No podían estar vendiendo su heredad. Por eso él, temiendo a Dios, Nabot, le dijo al mismísimo rey que no podía hacer cosas así. Acab, demacrado su rostro y se puso triste, y su mujer Jezabel lo confronta. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa contigo? Pues es que me gustaba mucho la viña de Nabot. Mira, es que ahí quería, adivinar qué quería hacer, pero la codició, violando el principio que él conocía. No codiciarás la casa, la propiedad de tu prójimo. Aquí se ve que Acab ya tenía un desprecio total al pacto de Dios. ¿Qué pasa? Pues Jezabel, esta mujer perversa, su esposa de Acab, de este rey, le dice, mira, no te preocupes, yo voy a hacer que tú poseas esa viña. Entonces ella convoca, se trae a dos testigos falsos que hablen mal, otra falta de respeto, que den falso testimonio de Nabot, lo inculpan de un crimen, lo inculpan de algo malo, y Nabot es apedreado injustamente y muerto. Entonces Jezabel ya nada más le dice, mira, ya murió Nabot, ya puedes ir a tomar la viña. Tremendo, unas injusticias pero bárbaras, tremendas. Y algunos dirán, pobrecito Nabot, ¿qué pasó con Nabot? Mira, Nabot va a heredar el reino de Dios. No nada más una viña terrenal, deja a Nabot. Sí hubo una gran injusticia, pero Jehová dice, ve los pisadas de la tierra de cada uno, y va en el libro de la vida, se va viendo todo va a salir a la luz. Mucha sangre inocente ha sido derramada a través de los siglos y de los siglos. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso, Nabot, déjalo. No importa, es que a veces lo digo y lo enfatizo porque a veces cuando no tenemos suficiente madurez o somos más jóvenes, decimos, oye, ¿qué Dios es ese? Dios es justo y es soberano. Él es omnisciente, omnipotente. En Dios no hay injusticia. Hay injusticia en el hombre. Bueno, entonces Acab toma posesión de la viña, muy quitado de la pena, pero dice la palabra de Dios, me refiero aquí en la palabra, si la quieres ver junto conmigo, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab. Elías era un profeta del Dios Todopoderoso, con palabra cortante, con revelación del Dios Todopoderoso, y fue enviado de parte de Dios a confrontar a este rey codicioso. Levántate, encuéntrate con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová,
No mataste y también has despojado. ¿Te das cuenta de la omnisciencia de Dios? ¿Cómo le va a decir esta verdad? No mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y le da un juicio tremendo, nada más así, que así como fue muerto Nabot, así él también va a ser muerto. Hasta ahí la dejamos. Este ejemplo nada más en esa parte. ¿Te das cuenta? Para este rey, este conocedor de la ley y del pacto de Dios, haber olvidado el pacto de Dios, lo que le vino, lo que le vendría por delante, se levantó un juicio tremendo. Se levantó un juicio sobre él y sobre su mujer. Aquí, para que no quede inconcluso, acá se arrepintió, se puso de luto, se puso silicio cuando el profeta de Dios Elías le dio este juicio tan grave. Dijo, ¿qué hice? Y se humilló delante de Jehová, dice la palabra, y Dios lo perdonó. Pero a Jezabel no la perdonó, y Jezabel fue muerta y fue hasta devorada por los perros. O sea, vino un juicio de parte de Dios, tremendo. ¿Por qué? Porque olvidó el precepto, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿De dónde viene ese sentido? ¿Cómo es tu casa? ¿Es chica? ¿Es grande? ¿Es lujosa? ¿Está en una buena colonia? ¿Cómo será tu casa? ¿Deseamos una casa mejor? Probablemente sí. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta palabra? Viene en codiciar. Codiciar es algo que no proviene, que no brota de un corazón que teme a Dios. El varón, la mujer de Dios que teme a Dios, que está contento, oiga, que está contento con la provisión diaria de Dios, da gracias a Dios por lo que tiene y no hay espacio en su corazón para codiciar. Codiciar es cuando te olvidaste de Dios, cuando obedeces a tu carne, a tus deseos, cuando ya te comparaste y cuando surge en el corazón esa inconformidad con la voluntad santa del Señor y la provisión diaria, y entonces uno dice, no, yo quiero eso, yo también lo merezco. Es más, yo no sé qué tenga que hacer, pero lo voy a conseguir. Si alguna vez viene algo así parecido en tu corazón, inmediatamente corre a orar, porque de veras el corazón, dice que el corazón es perverso. Es perverso el corazón y muchas veces esa codicia puede empezar a manar. Hay que apagarla como si fuera un incendio que está brotando apenas en un bosque grande y que apenas es una llamita. Hay que apagarla y eso se apaga humillándose delante de Dios, orando y decir, Padre, perdóname, casi me resbalaba. Hay un salmo muy bonito que dice, habla precisamente de cuando dice, por poco resbalaban mis pasos, por poco me iba en una resbaladilla sin fin a la perdición. Cuando envidié, utiliza ahí en un salmo, dice, cuando envidié la prosperidad de los impíos. Cuando subió en mi corazón ese mal sentir, una codicia dañosa. Dice Éxodo 20:17, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y voy a mencionar brevemente otra porción bíblica. Dice la palabra de Dios que de otro rey
que conocía la palabra de Dios, que conocía, que andaba conforme al corazón de Dios. Era el rey David. Dice que en tiempos de batalla, que a menudo estaban teniendo confrontaciones con los pueblos de alrededor de su reino, y sus ejércitos salieron a batalla, él se quedó como diciendo, pues voy a tomarme un descanso, y dejó a sus valientes, a sus generales, a sus tropas salir a la batalla, mientras él se descansó un poco. No podríamos decir para qué o qué, pero la cuestión que él, cuando se asomó en una terraza y veía las casas de sus súbditos, vio en una casa a una mujer que se bañaba, y la mujer era muy bella. Y David ya tenía esposa o esposas, porque en el Antiguo Testamento a David se le dio esa concesión, que ya no es actual, ¿verdad? Digo, hago la aclaración. Y entonces David codició a esta mujer que estaba casada, y también hizo algo abominable, porque la mandó traer y se acostó con ella, y la mujer quedó embarazada. Y dice la palabra de Dios: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y cuando la mujer quedó embarazada, para limpiar o solucionar el problema, dice, pues voy a traerme al varón del frente de guerra. O sea, transcurrieron semanas, y trae al varón para que llegue a su casa y hagan pues como que llegue a su casa, esté con su esposa, y pues cuando nazca el bebé diga, pues fue tuyo, tú viniste de la batalla. Pero este varón llamado Urías Eteo, el fiel, un soldado, un guerrero de batalla, no podía entrar al lecho nupcial y gozarse en su matrimonio. No podía mientras sus compañeros estaban en la refriega de la batalla, no podía. Y Urías, por eso él dice que cuando mandó a traer el rey David se extrañó y le dijo, vete a tu casa a descansar, Urías. Pero él, aunque el mismo rey se lo dijo, él no lo obedeció y se fue a otro lado con otros, una reserva, me imagino, de soldados, y no pasó en la noche en su casa. A David lo tenían al tanto de todo lo que hizo Urías, de tal manera que dice, no, le informaron a David, no fue a su casa, no durmió allá. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? Pues al rey David le subió en su corazón decir, le habla a sus generales, algunos, miren, conocen a Urías Eteo, llévenlo a donde está lo más fuerte de la batalla para que muera. Imagínense. Y así es, allá en la batalla, Urías, vete allá hasta el frente, apoya todo. Y entran los flecheros enemigos y hieren a Urías y muere. Y le informa al rey David, Urías Eteo ha muerto. Entonces, él momentáneamente dice, bueno, pues ya ni modo, ya la libré, ya no va a haber una afrenta o qué pasó. Pero ¿qué no sabe? ¿Qué no sabía que el Dios del cielo ve todo? Todo, no hay nada que el ojo de Dios no vea, ni aún dentro del corazón. Él escudriña nuestros corazones. Dice el versículo, dice segunda de Samuel capítulo 11 versículo 27. Y pasado el luto envió David y trajo a esta mujer, a la mujer ya viuda de Urías Eteo, y la trajo a su casa, a su palacio. Y fue ella su mujer.
ahora la tomó por mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dice 2 de Samuel capítulo 12 versículo 1. Jehová envió a Natán a David, otro profeta de Dios. Y viniendo él le dijo, había dos hombres en la ciudad, uno rico y otro pobre. Yo me imagino a David como que, a ver, profeta de Dios, lo trataba con mucho respeto, ¿verdad? Aún el rey, obvio, trataba al profeta de Dios con sumo respeto, porque sabía que era el enlace entre la voluntad de Dios y los hombres, ¿verdad? La voluntad de Dios a través del profeta la daba aún a los reyes. Y le dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas. A ver si le van entendiendo, a ver, chéquenle bien. ¿Sí ya me entendieron? Viene Natán, profeta de Dios, a ver a David, que recién acaba de tomar la esposa de Urías Eteo. Y esto había desagradado a Dios demasiado. Y Dios le dice a Natán, Natán, vete y le vas a decir así lo que yo te voy a decir. Llega, se presenta delante del rey David, rey, tengo algo que decirte. Y empieza a decirle esta como una historia. Había dos hombres en una ciudad. ¿Cuántos hombres? Eso. Uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas vacas y ganado y ovejitas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Sí se entendió? Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y ahí viene la revelación ahí para que se le alumbrara el entendimiento a David. Dijo entonces Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Escucha bien estas palabras, hermano, hermana, amada iglesia. Esta palabra, versículo 9, capítulo 12, 2 de Samuel. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tuviste en poco la palabra del Dios Todopoderoso, de nuestro Dios? A Urías Eteo y heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, o sea, de los enemigos. Y ahí viene el juicio, hay un juicio. Así como con Acab, el rey, aquel rey, hubo un juicio. Aquí hay un juicio, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David,
también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Tremendo el juicio de Dios. La palabra de Dios dice que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero su justicia no puede ser mancillada. La justicia de Dios se aplica, cae. Su misericordia es muy grande. Aquí David fue alcanzado por la misericordia de Dios, por lo cual le dijo, no morirás. Pero de aquí, ¿sabe qué pasó? Dice que la espada saldría de su propia casa. Años después, un hijo de David, llamado Absalón, se levantó en armas contra su mismo padre. Y cosas de más pasaron tremendas en la casa de David, aun cuando David fue perdonado. ¿Qué nos enseña todo esto nada más? Dice la palabra, lo repito nuevamente, porque el versículo que hoy nos trae a reflexión es un solo versículo, hermanos. Es Éxodo 20:17, es el último mandamiento de la santa palabra de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Te quedan ganas de codiciar alguna casa que sea de tu prójimo? Gloria a Dios por quien dijo no con mucha decisión. Gloria a Dios, porque Dios nos libre, Dios nos libre. No codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo. O sea, ahora, ¿cómo se le puede llamar? Su trabajador, su muchacho, su empleado, ni su criada, ni su buey, ni su asno, o sea, ni su carro, o sea, ni su BMW, su Audi, o lo que sea, ¿verdad? Su Chevrolet, no se lo codicies, ¿verdad? Un principio de bienestar es congratularse con los que tienen esa bendición. Qué bueno que lo tienes, qué bueno, perfecto, qué bien. ¿Cómo lo hiciste? Platica. No, sí, de verdad, en lugar de codiciar así per se nada más, porque me da la codicia, le doy lugar al malestar, es darle gracias a Dios. Ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es la santa palabra de Dios, y yo, ¿verdad? Quiero que junto conmigo, con mi iglesia, nos pongamos de pie y oremos al Dios del cielo. Amado Padre Celestial, en esta hermosa tarde, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque hemos podido leer tu palabra con libertad. Aquí está tu palabra delante de nosotros, Señor. Dice tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador Jesucristo, yo no he venido a abrogar la ley, sino para darle cumplimiento. Señor, mira, Padre, te damos gracias por todo este ciclo de reflexiones que hemos tenido como iglesia, el valor del respeto. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón agradecido, conforme, satisfecho, Padre. Ayúdanos especialmente a los varones, Padre, que somos muy, Padre, en nuestra necedad, Padre, nuestra codicia a veces brota, Padre. Ayúdanos a aplacarla. Ayúdanos, Señor, a extinguir, Padre, todo pensamiento de codicia, Padre, que pudiera, Padre, en tiempo presente o futuro surgir. Ayúdanos a detectarlo, a aborrecerlo, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos redarguya, Señor, y que nos evite caer, Padre, en tu juicio, Padre. Señor, gracias por todos tus mandamientos, por tus palabras, Señor. Cuando no las hemos obedecido también, así como aquel rey se humilló, Padre, inclinamos nuestro rostro a ti, te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Padre, cuando teniendo lo que tú nos has dado, sea nuestra esposa, sea nuestra casa, nuestras posesiones, hemos puesto nuestros ojos en otras cosas que no son nuestras, Padre. Perdónanos, Padre.
Ayúdanos a vivir en quietud, Padre. Ayúdanos a vivir, Padre, Señor, satisfechos con tu buena y preciosa provisión, Padre. Gracias, pues, Padre. Gracias por la casa que nos das, Padre. Es muy hermosa. Gracias, Padre, porque sabemos que si es tu santa voluntad, Señor, y solamente al modo tuyo y en el orden tuyo, tú podrías darnos, Señor, una casa donde pueda crecer nuestra familia que está creciendo también. Padre, gracias porque nos has dado una esposa, Padre. Gracias, Padre, porque nos has dado hijos. Gracias porque nos has dado, Señor, toda cosa sobre la cual tenemos autoridad, Padre, y podemos disponer de ella. Gracias por todo, Padre. A ti sea la gloria, la honra, Padre amado, en el nombre precioso de Jesús. Recibe, Padre, la adoración. Recibe, Padre, la oración, Padre, de toda tu iglesia, de todo tu pueblo, Señor, y que podamos descansar, Padre, Señor, en el cumplimiento de tus preceptos, Señor, para que traigas paz a nuestras vidas, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.